Ya, entonces vamos con la corrección del taller. Vamos a ver algunos de los ejercicios. No, en realidad yo creo que todos, porque al menos cierto sirve como ejemplo, ¿no? Entonces para el ejercicio 1 teníamos que considerar la función y igual a 2 cosenos de x, todo esto elevado a 3x más 2, considerando x en el dominio del coseno, simplemente, ya era por eso nomás esta acotación aquí, entre 0 y pi medio, ¿cierto? En realidad, tanto como por eso, como por el signo del x, ¿cierto? Si uno le colocáramos, digamos, entre menos pi medio, ahí habría que probar dos casos y todo eso. Era más que nada por eso. Y como se señaló, para aquellos que no entendieron ahí la indirecta, que había que utilizar derivación logarítmica, ¿cierto? Que hasta les mandamos un correo recordando que vieran la clase de resumen, porque ahí se hacía mucho énfasis la derivación logarítmica al último ejercicio, entonces si no atendieron ahí la solicitud, se perdieron una gran ayuda. Bien, entonces, utilizando derivación logarítmica, bueno, digamos que no era la única forma de poder resolverlo, pero salía directo. Y salía directo, entre comillas directo, ¿cierto? Porque cuando vimos en la clase de resumen, cuando íbamos a aplicar derivación logarítmica, bueno, cuando tuviéramos una derivación implícita, pero justamente algo así, una función elevada a otra función, ¿cierto? Que fue el caso que vimos, porque habíamos ya estudiado el caso de que teníamos constante elevado a una constante, función elevada a constante, al revés, ¿cierto? Constante elevada a función, y que justamente ahí aplicábamos la regla de la cadena mezclada con la regla de la potencia. Y finalmente, cuando era función elevada a función, ahí había que ver derivación implícita y aplicar algunos artilugios, ¿cierto? Que en el ejemplo que nosotros hicimos en clase fue aplicar derivación logarítmica y el mismo ejercicio lo resolvimos eh, mediante derivación implícita, pero aplicando, eh, elevando la exponencial y al logaritmo natural, ¿cierto? Porque sabemos que ellas dos son funciones inversas, por lo tanto se cancelan y ahí no hay ningún problema. Bueno, digamos, más que cancelitividad en realidad es que nos dejan invariante a la x, ¿cierto? Bien, entonces, utilizando derivación logarítmica consistía en aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces vamos a tener el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 2 coseno de x elevado a 3x más 2. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aplicar aquí propiedad de logaritmo. Entonces el exponente pasa hacia adelante, ¿cierto? Al factor. Como coeficiente tenemos entonces 3x más 2 ahora, logaritmo natural de 2 coseno de x. Entonces ahora vamos a aplicar derivación logarítmica. Entonces vamos a derivar acá y vamos a derivar acá respecto a x. Perdón, derivación implícita, ¿cierto? Entonces, derivando respecto a x, a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Eso es más o menos claro. Vamos a escribirlo de todas formas. Entonces, derivamos respecto a x. Y el logaritmo natural de 2 coseno de x. Entonces, tenemos acá, vamos a tener que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? Porque tenemos logaritmo natural de y. Y recordemos siempre que cuando estamos hablando de derivación implícita, nuestro y es una función, ¿cierto? Es f de x. Siempre hay que acordarse de eso. Por lo tanto, cuando derivemos y respecto a x, vamos a aplicar regla de la cadena, ¿cierto? Muy bien. Bien, entonces derivamos respecto a x Profe, logaritmo de y, ¿sí? hoy día hace el puro repaso Vamos a hacer el del taller. taller y eso, sí. La última clase acordamos que íbamos a recibir dudas y ejercicios propuestos. Si no llegaba ninguno, íbamos a hacer probablemente la resolución del taller y eso. Ya, lamentablemente no me llegó ninguna duda. Derivamos logaritmo natural, recordemos que la derivada del logaritmo natural era 1 sobre x, ¿cierto? Pero aquí estamos aplicando regla a la cadena, entonces derivamos la función de afuera, que es logaritmo natural, 1 sobre lo de adentro, que en este caso es y, entonces me queda 1 sobre y por regla de la cadena por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de y respecto de x, ¿cierto? O bien y', que es exactamente lo mismo en este caso. Y acá tenemos la derivada de un producto, ¿cierto?
Ojo con esto, porque tenemos la derivada de un producto en el cual el segundo término se debe aplicar nuevamente cadena, ¿cierto? Por el argumento del logaritmo. Bien, entonces vamos a derivar esto por la regla del producto. ¿Y qué era lo que nos decía esto? Derivamos el primer término. Entonces la derivada de 3x más 2 respecto a x, solo derivamos el primero, ¿cierto? Nos queda 3. Por el resto, logaritmo natural de 2 coseno de x, más, ahora es al revés, ¿cierto? El primer término se conserva y se deriva el segundo. Bueno, aquí entendemos, ¿cierto? Que cuando yo digo eso, este es el primer término y este es el segundo término, ¿cierto? Pensando que se subentiende. Y la derivada del segundo término, entonces, como dijimos, ojo con esta parte, tenemos que aplicar aquí regla de la cadena. Entonces, vamos a derivarlo de afuera. Nuevamente sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, entonces va a ser 1 sobre 2 coseno de x por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Y en este caso, la derivada de lo de adentro respecto de x, la derivada de coseno es menos seno, y el 2 sale como constante, ¿cierto? Entonces nos queda menos 2 seno de x. Bien, ¿alguna duda que quede por ahí? Entonces aquí recordemos esto que salió aquí por cadena. Bueno, no sé por qué puse eso. Por cadena. Bien, entonces ahora el paso final que nos recuerda, bueno, reducir y luego reemplazar, ¿cierto? Entonces este i vamos a despejar respecto a la derivada de i, que es esta, ¿cierto? Entonces dejamos solita la derivada de i respecto a x, que está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿cierto? Entonces vamos a tener i, factor de 3, logaritmo natural de 2 coseno de x. Acá todo esto lo podemos reducir. Vamos a escribir esta de acá adelante, entonces menos 2, 3x, no, perdón, ese 2 estaba mal ahí, ¿cierto? Vamos a simplificar el tiro en la anterior. Entonces aquí este 2 se va con este 2. Porque este no es un argumento, ¿cierto? Un paréntesis como de producto. Y ahora sí, entonces ese menos es el que se queda acá. El 2 se fue, entonces vamos a tener solo 3x más 2. Y tenemos seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Eso es lo mismo que la tangente de x. Entonces, ahora si usted lo dejaron seno sobre coseno, da lo mismo, ¿cierto? Sabemos que digamos, esta no es una gran intervención, porque no se permite reducir de todas formas. Y luego lo único que queda entonces aquí reemplazando i, porque sabemos que i venía dado por la función, ¿cierto? Que era 2 coseno de x elevado a 3x más 2. Entonces así obtenemos la derivada de i de x. Entonces sería 2 coseno de x elevado a 3x más 2 por, y aquí ya viene todo esto, ¿cierto? A ver si me resulta esta vez. Esto no me resultó. Sí, aquí está. Ya, por fin me resultó. Entonces aquí tenemos la derivada, ¿cierto? Super. Vamos a ponerle A aquí. Porque como dijimos, había otra forma de resolverlo y vamos a ver la segunda forma de resolverlo también, a pesar de que se parece demasiado. Entonces la segunda forma era, tenemos la función, ¿cierto? Que era 2 coseno de x elevado a 3x más 2. Entonces, lo que dijimos vamos a utilizar acá es elevar a la exponencial. Tenemos la exponencial elevada al logaritmo natural de esta cosa. Porque sabemos que estas dos se cancelan y me queda solo esto, ¿cierto? Pero ¿por qué uno siempre efectúa, digamos, estos tipos de operaciones cuando tenemos función elevada a función solo para que el exponente, que es una función, quede como coeficiente, ¿cierto? Entonces nos queda e elevado a 3x más 2, factor del logaritmo natural de 2 coseno de x. Entonces ahora derivamos implícitamente. Derivando implícitamente. Ahora, la gracia de esto también es que derivar la exponencial es fome.
¿cierto? Porque sabemos que es ella misma. Entonces eso también ayuda bastante. Entonces, derivamos implícitamente, derivamos acá, vamos a estar listos, ¿cierto? Tenemos de y de x. Y por el otro lado, si derivamos esto respecto de x, entonces, derivamos el tiro nomás, ¿ya? ¿Les parece? Para no tener que copiar todo. Si derivamos el tiro, recordemos que la derivada exponencial es ella misma. Entonces, lo primero que nos queda es exactamente lo mismo. E elevado a 3x más 2. Aquí voy a colocar un paréntesis para que no se entienda que es solo el 2 que multiplica a todo ya. 3x más 2, logaritmo natural de 2 coseno de x, por la derivada de el exponente, ¿cierto? Que era generalmente la derivada de lo de adentro, que le llamamos nosotros. Bien, derivamos lo de adentro. Nuevamente el producto, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar exactamente la misma del producto de acá. Entonces nos va a dar todo esto. Sin el i, ¿cierto? Sin el i. Es decir, nos va a dar esto. Y el i ya lo tenemos fuera. Entonces, lo voy a copiar. ¿A dónde me lo lanzó? Acá arriba. Ya, eso. Entonces, digamos este paréntesis acá, innecesario. Ahí sí, ya. Disculpen mover tanto la pantalla. Entonces, recordemos, derivamos la exponencial, ¿cierto? Nos dio esto, y luego acá había que derivar el exponente por la regla del producto. Entonces, nuevamente, derivamos el primer término, que nos queda 3, el segundo nos queda igual, esto, ¿cierto? Más, al revés, más el primero sin derivar, y por la derivada de esto. Y esto, regla la cadena, nos queda 1 sobre 2 coseno de x, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que era menos 2 seno de x. ¿Sí? Entonces ahí salía el menos, el seno sobre coseno era el que da tangente. Y luego solo queda reducir aquí la exponencial con el logaritmo natural. Entonces tenemos que la derivada de y respecto de x. Entonces el e lo cancelamos con el logaritmo natural, ¿cierto? Por lo tanto esto queda en la base y este sigue estando en el exponente. Entonces e con logaritmo natural estaba evaluado en 2 coseno de x y el exponente sigue estando arriba. Y factor de 3 logaritmo natural de 2 coseno de x menos 3x más 2. Ahí sí, perdón. Más 2 tangente de x. ¿Vale? Ahora, si aquí, como nuevamente, si les quedó seno sobre coseno de x, es exactamente el mismo resultado, no hay ningún problema para eso. Se parecían mucho entonces las dos formas de resolver esto, pero ahí finalmente no podíamos salvarnos mucho, digamos, de aplicar logaritmo en este contexto. ¿Cómo lo anduvieron, chiquillos, este ejercicio? ¿Ah? ¿Salió rápido? ¿Tuvieron que dejarle más tiempo? Porque igual había que utilizar, digamos, un recurso que no era tan directo. Súper fue rápido, perfecto que le salió rápido. Bueno, para aquellos que estuvieron ahí, sobre todo en el repaso, me imagino que estaba más o menos fresca, entonces también aplicar esto de la derivación implícita. Me imagino que aquel que no vio el repaso se tiene que ver complicado ahí quizás en notar que utiliza el logaritmo natural para poder bajar la función. Yo creo que era un paso súper importante. El resto, ¿cierto? Podía ser bastante fluido si ya no hay problemas con aplicar la derivación de los productos, etcétera. Esperemos que entonces no haya mayor problema. El ejercicio 2 nos daban una función conocida, nos decían, bueno, conocida más o menos, g de x igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre raíz de x coseno de x. Había que hallar la derivada de esta función respecto a x. Entonces, observando la función íbamos a aplicar la regla del cociente y en el denominador, ¿cierto? Hay un... Bueno, en tanto el denominador como en el numerador, regla la cadena, ¿cierto? Entonces,
El ejercicio, digamos que en dos partes, constaba principalmente una, de aplicar correctamente el álgebra de derivadas, las ciertas reglas de derivación, etcétera, y la última parte en reducir algebraicamente, que es, si bien es un plus pequeñito, pero nunca deja de ser importante, ¿cierto? Bien, entonces consideremos g de prima de x, ¿cierto? Que es lo que queremos hallar, y mediante, bueno, aquí utilizando entonces la regla del cociente y la regla de la cadena, oh Dios, de la cadena, ya nos va a quedar un cociente entonces. El denominador es al cuadrado, ¿cierto? Entonces le sacamos la raíz nomás, o bien la deja con raíz, como uno guste. Esto lo voy a escribir más bajito. Y luego, chicos, entonces recordemos que era el denominador sin derivar siempre primero, ya porque aquí como había una resta no podíamos equivocarnos en el orden, en el producto, ¿cierto? Eso no es relevante. Entonces el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Vamos a hacerlo inmediatamente, vamos a dejar solo expresar y vamos a pasar al siguiente porque este anduvo parejito para todos. Ya por lo que miré, al menos de los que me entregaron, no había ningún conflicto, ¿cierto? Y la derivada del logaritmo, entonces. La derivada del logaritmo natural, como sabemos, es 1 sobre el argumento. Ya tenemos 1 sobre el argumento por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Que sería 2x. Menos, ahora al revés, es decir, el numerador sin derivar, el logaritmo natural de x cuadrado más 1, por la derivada del denominador, la derivada de la raíz, ahí podríamos ocuparla nuevamente, dejar todo esto expresado elevado a un medio, ¿cierto? También, y utilizar la potencia mezclada con la regla de la cadena, o bien la raíz con la regla de la cadena. Ahí era también gustos personales, supongo. Entonces, por ejemplo, el que opta por la raíz, 1 sobre 2 la raíz de el argumento, por la derivada de lo de adentro de la raíz, ¿cierto? Que es la regla del producto. Tenemos x por coseno de x. Si derivamos, entonces, el primero derivado es 1 por el segundo sería coseno de x, más Si yo te mando los documentos, coseno de x por, bueno, al revés, x sin derivar sí, pues. por la derivada de coseno que sabemos que es menos seno, ¿cierto? Ahora me pregunto eso. No, no. Y bien. Estaban hablando de eso de Daniel, ¿hay interferencia? las fichas sociales. Gracias. Y voy a extender la regla, la línea del cociente que me quedó sobre la fracción. Y este denominador entonces era común, ¿cierto? Vamos a colocarlo más al medio solo para... Entonces, x, coseno de x. Y bueno, y ahí era el... Ahí ya era reducir, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, esto lo escribe uno arriba, acá lo mismo. eh, este lo podemos mandar hacia abajo, ¿cierto? Bien reducir con esto. Y había múltiples maneras de poder reducirlo algebraicamente, ya ahí, digamos, aquí reduciendo, ¿cierto? Reduciendo. Ya vamos a dejarlo ahí a la imaginación, digamos que esa era la parte más, al menos para importante para esta evaluación. No quiere decir, ¿cierto?, que hasta ahí había que dejarlo en todos sentidos. Ya, la pregunta 3 era de continuidad. Tanto en las clases que nosotros hicimos uno de ejercicio de continuidad y en la ayudantía, ¿cierto? Que ahí hablamos con Fernando, había un ejercicio bastante parecido, de hecho me parece que eran más complejos los que estudiamos nosotros con respecto a este, así que tenía fe, ¿cierto?, de que no pasara a mayores. Entonces tenemos que ver que la función sea continua, recordemos que para que sea continua, el límite tenía que ser igual a la función evaluada en esa cosa, ¿cierto? Evaluada ahí en el punto. Entonces, en base a eso era que uno iba a determinar aquellos valores. Entonces
Entonces, por ejemplo, nuestra primera parte, nuestros puntos de conflicto aquí, ¿cierto? Son el menos 1, los menos unos y el 2, ¿cierto? Entonces, en esos puntos vamos a ubicar los límites laterales que queremos probar. ¿Ya? Entonces, para ver la continuidad, lo que vamos a hacer es probar los límites laterales de estas dos funciones y para que sean continuas como tienen que coincidir, ¿cierto? Eso es lo que nos va a permitir eh, determinar A y B. Bueno, entonces la primera parte, en realidad aquí, cómo argumentamos la continuidad de las funciones, era la parte también un poco fome, ¿cierto? Es decir, esta porque es continua y esta porque era continua, ¿cierto? O digamos que en todo este tramo estas son continuas directamente, ¿cierto? Entonces ahí sabemos que estas funciones continuas, esta función continua, esta función continua, ¿dónde? En el intervalo que nos dan. ¿Dónde hay que probar? En los extremos. ¿Por qué son continuas? Porque son, mediante álgebra de funciones continuas, podemos armar esto, ¿cierto? En base a puras cosas que son continuas. Entonces ahí no había ningún problema. Eso, claro, había que argumentarlo, ¿cierto? Entonces ahí después ya no nos preocupábamos de nada más, podíamos llegar y evaluar la cosa, y solamente nos íbamos a preocupar de que calzara los límites laterales en los puntos aquí donde quedaba, digamos, dividido el tramo. Vamos a ver los comentarios nuevamente. Sí, claro, vamos. Me revisa si, o sea, en el caso de que observó algo raro por ahí, denominador sin derivar, derivada de esta está bien, menos, esta queda igual, la derivada del de abajo, aquí esto puede ser diferente, ¿cierto? Si es que uno expresó la raíz como potencia, ¿ya? Ese digamos era el otro caso, por ejemplo aquí esta parte de ahí podría haber cambiado, en el caso de que uno expresó el denominador como x coseno de x, todo esto le va a un medio, ¿cierto? Ahí uno para derivar esta cosa uno deriva por la regla de la cadena nuevamente, pero con la potencia. Entonces baja, el resto queda igual. Y luego la deriva a la de adentro, lo van a dar exactamente lo mismo. Entonces que esta raíz, nada que menos un medio, ¿cierto? Así va a quedar exactamente lo mismo. Porque le restamos 1 y luego derivamos lo de adentro y que nuevamente va a ser exactamente lo mismo. Sí. Menos x seno de x. Y así nos da exactamente lo mismo. Así que por los dos caminos, digamos, no había mucha opción. La verdad. Ah, ya, claro. Sí, esa podía hacerse con el otro camino y no iba a dar exactamente la misma forma. Así que, perfecto. Y entonces, bueno, el resto ya lo vimos, ¿cierto? Digamos, lo analizamos al menos. Entonces vamos a ver qué sucedía con los límites laterales. Entonces, si nos acercamos ahora al menos 1, perdón, al menos 1, como x es menor que menos 1, entonces nos acercamos por la izquierda, ¿cierto? De la función 3x cuadrado menos 1, ¿cierto? Ya, aquí queremos ver. Entonces, como esta es continua en todas partes, digo en todas partes por ser polinomial simplemente, ¿cierto? Uno llega y evalúa porque sabemos cómo ya es continua nomás. Entonces aquí llegamos y evaluamos y nos queda 2, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer todo el desarrollo ahí para estar felices. Nos queda 2. Y, perdón, igual 2. Y aquí abajito, si vemos ahora al menos 1, pero por la derecha, entonces tenemos la segunda función, ¿cierto? 2x más 3b. Nuevamente aquí no hay ningún problema con estos coeficientes, ¿cierto? Llegamos, evaluamos. Entonces nos queda menos 2a más 3b. Ya. Entonces aquí, digamos, vamos a poder formar nuestro primer sistema de ecuaciones. Y para los otros dos extremos, vamos a verlo con verde. Entonces tenemos límite. Ahora nos vamos a acercar al 2, ¿cierto? Si nos acercamos por la izquierda, tenemos la función de arriba, que es la misma de la anterior, ¿cierto? Está. Nuevamente, como sabemos que esta es continua en todo R, por ser polinomial, ¿cierto? Esa era como la parte, entre comillas, fome. Evaluamos X, ¿cierto? Entonces tenemos 4A más 3B. Perdón. Y aquí, bueno, no vi este error, pero siempre vale la pena mencionarlo nuevamente. Cuando me acerco por la izquierda,
el 2 sigue siendo positivo, ¿cierto? Que el 2 menos quiere decir que venimos desde los negativos hacia el 2, o los menores que 2. Entonces, a veces uno se confunde y reemplaza por menos 2 aquí ya. Entonces, les digo esto solo para evitar esos errores porque uno de apurado, ¿cierto? Le pasan estas cosas. ¿A quién no le ha pasado por ahí? Y por el otro lado, entonces tenemos el límite cuando nos acercamos al 2, pero ahora vamos a ir por la derecha, es decir, por los mayores que 2, y nos queda la función de acá abajo, que es 4x más 7. Entonces 4x más 7 nuevamente es polinomial, ¿cierto? Entonces eso nos permite asegurar que es continua en su dominio, así que probamos los límites. Perdón, su límite entonces la función evaluada en el límite, ¿cierto? Evaluada en el punto. Entonces nos queda 8 más 7, ¿cierto? Que es 15. Es decir, encontramos nuestros segundos elementos que nos van a permitir hallar ahí por el sistema de inecuaciones. Entonces luego armábamos un sistema de inecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos 2a más 3b igual a 2. Y por otro lado tenemos que 4a más 3b igual a 15, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro primer sistema de ecuaciones. Ahí uno veía cómo lo quería armar, daba más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si llamamos 1 y 2, y luego de 2 menos 1, entonces al segundo le vamos a restar el de arriba. Entonces, si al de abajo yo le resto el de arriba, me va a quedar 6a. Estos se me van a eliminar, ¿cierto? Y el de abajo le resto el de arriba, entonces me queda 13. Entonces, a vale 13 sextos. Y luego este lo reemplazamos donde gusten nomás, ¿cierto? Reemplazando en 1. Vamos a reemplazar en 1. Voy a ponerlo con rojo. Reemplazando en 1, entonces tenemos menos 2, 13 sextos, más 3b igual 2, ¿cierto? Eso quiere decir que entonces menos 13 tercios, ¿cierto? Más 3b igual 2. Hacemos la resta al tiro aquí. Entonces tenemos 2 más 13 tercios. Entonces esto lo amplificamos por 3, nos queda 6, ¿cierto? Entonces 6 más 13, 19 tercios. Y luego dividimos por 3 nuevamente, entonces ahí tenemos que 19 novenos. Entonces, para que la función sea continua en todas partes, en todo el tramo dado, necesitamos que A sea 13 sextos y que B sea 19 novenos. ¿Ya? Entonces, para aquellos términos, ahí el sistema de inecuaciones podía hacerse de cualquier forma, de todas maneras, ¿cierto? ¿Qué tal les fue con este ejercicio, chicos? Yo, de verdad, como les dije, les tenía fe porque sé que hicimos ejercicios más complejos. Así que espero que les haya resultado bien. ¿Lo tiene igual Daniel? Y nosotros igual lo tenemos igual. Saulo, muy bien. Nicolás también. Ya, perfecto. Me hacen un profesor bastante orgulloso. Bien, chicos, la cuarta pregunta y última, que puede ser sido la con mayor complejidad. Pedía probar justificando con detalle que la ecuación x más e exponencial a la x más el arco tangente de x igual a 0 tiene una sola raíz real, dando además un intervalo de longitud 1 en el que se encuentre dicha raíz. Y entonces, ojo con la segunda parte del enunciado. Primero había que justificar que esa cosa tenía una raíz. Sabemos que, como nos dice ahí la sugerencia, había que utilizar el teorema de Bolzano, ¿cierto? Que se desprendía del valor intermedio. Y luego, ese teorema, recordamos que nos asegura, bueno, ¿cuáles eran los requisitos de este teorema ahí para que se acuerden? Necesitamos una función continua y necesitamos un intervalo cerrado. Y lo que nos decía era que en ese intervalo abierto iba a existir al menos una raíz. Luego de eso había que probar que fuera única, ¿cierto? Que fuera una sola. Y lo que nos decía la segunda parte del enunciado ahí, que era un poco un detalle bastante leve, que dice, dando además un intervalo de longitud 1
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, su intervalo cerrado iba a ser 0,1, o iba a ser 2,3, o iba a ser 4,5, ¿cierto? Eso es de longitud 1. Profe, ¿Sí? para poder, o sea, lo que nosotros hicimos igual en ese caso era para comprobar que tuviera una sola raíz, ¿Ya? comprobamos que fuera estrictamente creciente. Quiere Perfecto. decir que cortaba la abscisa en un solo En punto. un solo punto, exactamente. Esa era, digamos, la forma más razonable de poder hacerlo porque era mediante análisis de funciones. Muy bien, Saulo. Ya entonces no estábamos tan perdidos. No, para nada. De hecho, era entre comillas el miedo que teníamos un poco nosotros también de ver cómo podían argumentar esto, porque de funciones lo vimos en un principio casi del ramo, ¿cierto? Y por ejemplo, de funciones creciente y decreciente, digamos, lo mostramos ahí, listo, y a veces se van esos detalles, ¿cierto? O otra forma de que sea estrictamente creciente nos asegura de que entonces la función es inyectiva, y como es inyectiva, entonces tiene que haber una única raíz, y listo. Entonces, también era otra forma probar mediante la inyectividad de esta función. El resto, digamos que ya eran mucho más complejas, ¿cierto? También se podía aplicar teoremas que tampoco hemos visto, así que ahí era un poco tramposo. Bien, entonces, vamos a llamarle f de x, no sabemos otra manera de llamar las funciones, vamos a llamar a esta función dada. Entonces, el arctangente de x. Después, ya, tenemos esa función, sea f de x tal cosa. Entonces, sabemos que f de x es suma de funciones continuas. Entonces, continua. Entonces recordamos ahí que por teorema vimos que la exponencial era continua, las trigonométricas eran continuas, las trigonométricas inversas, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Entonces por ser suma de puras funciones continuas, entonces la función es continua. Así que ya tenemos listo eso. Y lo único que nos falta entonces darnos ahora el intervalo cerrado, tal que evaluándolo en la función, cambian los signos, ¿cierto? Si pasaba eso, felices. Entonces tenemos que es continua. ¿Qué intervalo? ¿Cómo sacaron los intervalos? Lo que nosotros hicimos primero fue como evaluar con cero para cachar Ya, muy qué bien. pasaba. Y después cachamos que si hacia arriba o hacia abajo daba negativo o positivo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, alguno también puede haber acudido, por ejemplo, hay un gráfico entre medio. Bueno, a veces graficar esta función es un poco rara, sí, no todos los graficadores apañan, pero por ejemplo, el hecho de que saber que cortaba al cero, en el cero, digamos, ahí también uno hace más o menos notar que si queremos valores negativos, tenemos que probar por X negativos también, ¿cierto? Justamente el hecho de que fuera estrictamente decreciente. Ya, bien. Entonces, en realidad, lo que yo hice para probar este fue exactamente lo mismo. Evalué en el cero primero, porque siempre evaluar en el cero es como lo más fácil, ¿cierto? Evaluamos el cero, nos queda 0 más e elevado a 0 más arco tangente en 0. Entonces aquí la gracia de esta cosa es que todo es 0. Bueno, aceptando la exponencial, entonces eso se nos va. Este también es 0. Y nos queda L a 0 que es 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor positivo. Tenemos que probar por cualquier negativo. Vamos a probar por el menos 1 para que el intervalo tenga justamente longitud 1. Entonces nos queda menos 1 más e elevado a la menos 1 más arco tangente de menos 1. La gracia aquí es que el arco tangente justamente es impar. Entonces nos queda que esto es exactamente a menos, ¿cierto? El arco tangente evaluado en 1. Y este valor es pi cuartos. Entonces tenemos menos 1 menos pi cuarto más 1 sobre la exponencial. Estos los dos los podemos asociar para que se note que el menor es más grande, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Era Nuevamente 5 aquí, pi cuarto, ¿cierto? 5 pi cuarto, exactamente. Entonces ahí, para que no quede ninguna duda de la diferencia, recordando, ¿cierto?, de que podemos aproximar la ahí sí, 2,71 ya. Vamos a desprendernos de todo el resto de decimales, pero para tener una leve idea, ¿cierto?
Y ahí con eso era suficiente, digamos, para notar que esta cosa era negativa, ¿cierto? Que era mayor que cero. Y ahí ya se podía aplicar Bolzano al tiro, pues, ¿cierto? Claro, aquí ya tenemos justamente los dos. Y entonces nos falta argumentar. Y solo sería escribir, ¿cierto? Entonces, por teorema de Bolzano, se tiene que f tiene al menos una raíz en el intervalo abierto menos 1,0. Por otro lado, la función es estrictamente creciente. Había formas de argumentarlo, la más sencilla era también porque es suma de funciones crecientes, respectivamente. Bueno, en este caso dependiendo del intervalo que uno considera, ¿cierto? Luego es inyectiva. Profe, tengo una duda. Ujú. Con respecto al intervalo del teorema de Bolzano, ¿tenía que ser en un intervalo abierto, sí o sí? Ya, lo que nos pedía el teorema de Bolzano era la continuidad en un intervalo cerrado, y en ese intervalo, en ese mismo intervalo, pero abierto, iba a estar. ¿Pero por qué? Y esto más o menos lógico, porque nosotros probamos evaluando en el 0 y en el 1, en el menos 1, perdón. Nos dan valores diferentes de 0. Po. De hecho, justamente el hecho de que estos dos valores tengan signos opuestos, ¿cierto? Sabemos que nos aseguran que entre ellos está el 0, pero no puede ser Ah, ni él, ni el 0 ni el claro, menos 1. Entonces, por eso es por abierto. eso no se cuentan. Claro, Ah, ya entendí. es simplemente por eso. Ah, Y de entonces todas nos formas, equivocamos en eso. en el enunciado, bastante, eh, digamos, imparcial esa forma de verlo, pero no Claro, debería ser un descuento demasiado grande, ¿ya? Porque en realidad dale. no tiene casi nada de malo, por decirlo de alguna forma. Ay, Daniel, un signo negativo en el paréntesis y la argumentación. Le puse intervalo cerrado en vez de abierto. Eso baja la fotografía. Ah, por supuesto que no. Para nada va a estar malo que haya pasado eso. Si, digo yo, dentro de todos los detalles que ustedes fueron argumentando, el que se le pasó, digamos, con que fuera abierto, que fuera cerrado, digamos que no hay una gran diferencia. O sea, sí lo hay, ¿cierto? Pero digamos que no hay una diferencia en el manejo de contenidos, que es lo que uno está evaluando en una situación como esta. ¿Cómo? Sí, se podía argumentar de otra forma. Daniel dice que argumentó usando derivadas. Y eso se podía utilizar claramente cualquier otro artilugio que hemos visto. Digamos, digo esto porque por ahí en otro paralelo parece que alguien utilizó teorema de Rolle, cosa que todavía no hemos visto. Sin embargo, parecía bien argumentado y todo, pero de todas formas, lo mismo que nos pasó con L'Hopital, ¿cierto? Estamos aplicando cosas que no hemos visto todavía. Sin embargo, si era cosa de funciones, de derivadas, no hay ningún problema. Profe, yo quería hacer una consulta con respecto a la evaluación del viernes. ¿Sí? El contenido va a entrar entonces hasta máximos y mínimos, ¿o no? No, lo mismo que taller. Ah, ya, ok. Continuidad, derivadas por definición, derivadas por reglas de derivación y derivación implícita. Entonces, más o menos cierto parecido, digamos, a lo del taller. Ahí ustedes verificarán qué deberíamos concentrarnos más. Yo supongo que le daríamos importancia, o sea, si yo fuera alumno, le daría importancia a lo último. Y me refiero a derivación implícita, cosas por el estilo. Claro. Ah, entonces, por ejemplo, máximo y mínimo y las aplicaciones de la derivada sería para una Sí, tercera eso es evaluación. para una tercera evaluación, justamente. Ah, ya. Que recordemos que habíamos como dividido más o menos en 3 bloques, así como grandes de materia. Hasta límite, después hasta todo derivada, que fueron así más o menos, ¿cierto? Como todo límite, hasta todo derivada, y ahora ya todo lo del año. Que la última prueba finalmente es explicar todo lo que hemos visto en el año de todas maneras.
centrado más a los contenidos de lo último, pero finalmente uno, digamos, uno utiliza lo que aprendió durante todo el transcurso del semestre. Al derivar bajaba un grado y verifiqué que si me daba igual a 0, ya sí, de hecho justamente me parece que eso es algo que tiene que ver con el teorema de Rolle, porque cuando lo derivamos, digamos, para bajar el grado e igualarlo a 0, lo que estamos haciendo es aplicar más o menos el mínimo, el valor máximo y el valor mínimo, ¿cierto? Y de ahí, digamos, vamos a darnos cuenta que vienen estos teoremas de todas maneras. Vamos a ver cómo está escrito de todas formas. Parece que va a ser un fin de semana bastante intenso ahí revisando talleres y pruebas y todo. Bien. Entonces, en resumen, la prueba no se debería alejar, ¿cierto?, de los contenidos que hemos estado ya evaluando, tratando como ejercicios. Ya voy a ver ahí cómo le va con Fernando. Supongo que ya acordaron algo de ejercicios también. Es muy probable que haga algo de taller. Generalmente toda la semana estamos comunicando. ¿Ya? Y la otra información que quería decirle era con respecto a la prueba, justamente. Sabemos que en el horario de clase, ya que a las 2:30, y estamos viendo la posibilidad de reducir en un ejercicio la prueba. ¿Ya? Y digo, les comento esto porque de todas formas siempre es interesante saber qué es lo que ustedes piensan de esto, pero eh, dado los tiempos de evaluación, a pesar de que no es tan corto, ¿cierto?, el tiempo que tienen, sabemos que a todos nos pueden pasar problemas X de conexión, ¿cierto? Sobre todo actualmente que la conexión a internet anda malísima, ¿ya? Por lo que en el caso, ¿cierto?, de que le ocurriese algo, por ejemplo, que se corte el internet justo en la última media hora de la prueba cuando le iba a enviar y no puede, y en el momento que le llegue internet, digamos, usted la envía, eh, eso, pero mencionando, ¿cierto?, qué es lo que sucedió, ahí no hay problemas mientras se informe de las situaciones como ustedes lo pasan, ¿cierto? Y de las razones que sucedieron. Ahora, bajo esa justificación, claramente. Entonces, la prueba va a ser de 2:30 a 5. Yo supongo que sí, porque generalmente estábamos dejándolo en un tiempo así. El tiempo Ay, no va a disminuir, ¿ya? Lo que podría pasar es que sean 3 ejercicios en vez de 4, por ejemplo. mm. Ya, esa, digamos, podría ser la reducción. Así que eso. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de